Hermanos queridos, buenos días. Hoy 30 de septiembre celebramos la partida de San Jerónimo. San Jerónimo, uno de los 4 grandes padres de la Iglesia. Ha sido el traductor del hebreo y del griego al latín de las Sagradas Escrituras. El primero de ellos, una versión muy completa, conocida con el nombre de la Vulgata Latina, que hasta el siglo XX prácticamente era considerada por la Iglesia Católica la versión oficial que proponía la Iglesia Católica, habiendo otras. Ojo, no solamente la Vulgata, pero esta es la más antigua, fue traducido directamente de los idiomas originales. Recordemos que las Sagradas Escrituras fueron escritas originalmente el Antiguo Testamento en hebreo y algunas porciones en arameo y el Nuevo Testamento en general en griego. Sumo conocedor de ambos idiomas, sobre todo del griego. Jerónimo había sido un hombre muy estudioso. Había sido realmente promovido por el Papa Dámaso, sí, y tuvo un periplo realmente frondoso, largo. Un hombre que era un gran estudioso, un hombre culto, como ocurrió, por ejemplo, con San Agustín y tantos otros sabios cristianos que en principio, habían dedicado todo su tiempo y su estudio a los grandes escritores de su tiempo, que no necesariamente a los hebreos, no necesariamente a la Biblia. La Biblia, Jerónimo, al igual que otros, llegó después. Y llegó realmente con un interés que fue creciente hasta pasar los últimos años en Belén. Se trasladó a tierra hebrea y ahí fundó 3 monasterios, uno para mujeres y otro para hombres. Precisamente su guía espiritual y pastoral hacia las mujeres romanas, que en general eran personas de buena posición, que lo ayudaron económicamente. Tanto es así que el dinero con el cual construyó esos monasterios para enseñanza de las Escrituras, para catequesis, para todo aquello a lo cual se dedicó fundamentalmente Jerónimo, todo eso fue fruto del aporte económico de estas mujeres, que lo acompañaron y que le mereció también críticas al buen Jerónimo, sobre todo por parte de algunos sectores de la Iglesia que no veían con buenos ojos el acercamiento de un varón de Dios, de un hombre como San Jerónimo, tan dedicado al hecho religioso y al estudio de las Escrituras, acercarse a este grupo de mujeres, que sin embargo fueron fieles seguidoras de él. El caso de Eutoquio y Catalina, por ejemplo. Todas ellas también hicieron un aporte interesante. Tanto los monasterios de varones como de mujeres, guiados espiritualmente por Jerónimo. Jerónimo fue un gran exégeta bíblico, un hombre que admiraba, en un principio, no digamos que fuera seguidor, no, era más bien respetuoso de las doctrinas de Orígenes, al que finalmente, sin embargo, una vez que lo hubo analizado más a fondo y comentado muchos de los escritos origenianos, sin embargo, cuestionó en cierto sentido, vale decir, no lo tomó tanto en el plano estrictamente cristiano religioso como un hombre de fe, fundamentalmente o excluyentemente, o como un apóstol, sino más bien como un pensador, un hombre culto, un filósofo. Gran lector de Cicerón, lo era también Jerónimo. Cicerón fue un escritor que tuvo gran influencia, no doctrinaria, dogmática, sobre sabios cristianos, como por ejemplo San Agustín y San Jerónimo, pero sí en lo que hace a la preocupación, a la inquietud por el conocimiento de la sabiduría, sí, muy en general. La sabiduría para los griegos ha sido siempre fundamental y han tenido a la sabiduría como un verdadero poder, un poder superior. Y en ese sentido, sabemos todo lo que han dejado al mundo occidental en materia de herencia cultural. Pero Jerónimo iba más allá de todo esto.
Tomó, sí, a Cicerón, estudió a Cicerón, como estudió a otros tantos escritores, pero finalmente se dedicó ya exclusivamente al análisis de las Sagradas Escrituras, a la exégesis bíblica, a la exégesis bíblica. Es el gran exégeta Jerónimo, y sus escritos muestran realmente el profundo conocimiento que tuvo y que transmitió. Hizo comentario a varias epístolas paulinas, entre ellas fundamentalmente una carta a los Gálatas, otra a Tito, la carta a los Efesios. Hay 3 volúmenes dedicados al examen de la carta a los Efesios por parte de Jerónimo. Y recordemos que la carta a los Efesios es de parte de San Pablo, según dicen los entendidos, uno de los escritos más maduros del apóstol. Bueno, de ahí surge también toda esa rica herencia espiritual que nos dejan los escritos de Jerónimo. Estuvo en varios países del Asia Menor, finalmente dijimos estuvo en Belén, en Jerusalén. Bueno, ahí realmente encontró también en todos los lugares, y esta es una constante para todos los sabios cristianos. Tuvieron que enfrentar polémicas, calumnias, tuvieron que enfrentarse inclusive con sus propias tendencias naturales. No nos olvidemos, no queremos sublimar tampoco, que Jerónimo, como tantos otros, y podríamos decir como todos los seres humanos, al principio, digamos, no es que no se volcó a las Escrituras, pero encontró en sí tendencias, hábitos, costumbres, inclinaciones que eran opuestas a tantas cosas que nos enseña la palabra. Y tuvo que luchar contra eso. Y tuvo verdaderos, realmente, encuentros desesperados consigo mismo para tratar de quitar de encima toda esa cosa que iba en contra de la doctrina de la salud evangélica, de la fe. Uno diría, bueno, ¿lo logró Jerónimo esto? Suponemos que, por supuesto, Dios lo juzga esto, pero nos interesa mucho, sin entrar a juzgar, por supuesto, pero sí apreciando y sobre todo disfrutando aquellos que lo hemos podido hacer, los disfrutos que fueron en su principio y en su exégesis de San Jerónimo, y que participaron todos aquellos que los leyeron con auténtico interés, así como leía también Jerónimo con auténtico interés todos los temas que le interesaban y que formaron después el patrimonio de su gran cultura en todos los planos, y particularmente, y esto es lo definitivo, y esto es lo que más interesa, en el plano del conocimiento y de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Era un gran conocedor de las mismas. Y decimos que fue, aquí la Iglesia lo ha considerado, a partir del año 540, lo ha considerado a través de su traducción de la Biblia al latín, la llamada Vulgata Latina, la ha considerado como la versión oficial y confirmada en 1975 con un ayornamiento, digamos, propia del tiempo en que se hizo. Pero sigue siendo hasta el día de hoy, por supuesto, una lectura totalmente recurrente. Hay tantas versiones bíblicas, hermanos, hay tantas buenas versiones bíblicas. Recordemos que en honor a San Jerónimo, por ejemplo, este mes de septiembre, que es el mes de su muerte, es recordado como el mes de la Biblia. Sí, efectivamente. Y ahora hay muchas traducciones bíblicas por parte de la Iglesia y de traductores muy responsables y muy conocedores del tema, que son dignas de ser consideradas. La Iglesia, por ejemplo, tiene la costumbre, respecto de las versiones bíblicas, de colocar en ellas, cuando después de un detenido examen, en lo que hace a su legitimidad, a su veracidad, a su autenticidad, le coloca lo que se llama la autorización, el nilostat, el imprimatur. Recuerde usted que cada vez que toma una Biblia o que va a comprar un ejemplar bíblico, tenga esta inscripción. Es una garantía por parte de nuestra Iglesia de que es totalmente confiable la versión.
San Jerónimo. Claro, no podemos detenernos en una trayectoria tan amplia como la de San Jerónimo. Simplemente esto que podemos recomendar es leer biografías respecto del santo, hay muchas al respecto, y muchas que nos están mostrando todo el itinerario que transcurrió, los combates que tuvo que sostener, inclusive en vía doctrinaria, inclusive dijimos al principio, hasta finalmente, no combatiéndolo en un sentido de, en fin, en un sentido polemista así, ya obsesivo, a Orígenes, pero reparó en Orígenes en algo que para él no era del todo aquello que debe caracterizar excluyentemente a un exégeta cristiano. Lo cual no niega, pues apoyó mucho y muchas veces desarrolló las interpretaciones origenianas. Pero, evidentemente, en ese sentido, nos está mostrando algo también. Fíjese, la Biblia, cuyo mes ahora celebramos, que es nuestro libro de texto, el de los cristianos, no es un libro para que usted lo interprete o lo entienda literalmente o lo entienda de modo intelectual. No, es un libro que, digamos, a usted lo lee. Más que usted leer la Biblia lo lee a usted. Usted se siente reflejado y cada vez más reflejado en las páginas sagradas cuando usted más, por la misma experiencia, costumbre y vida que va desarrollando, que en definitiva como vida y vida cristiana es la única posible que lo conduce a la eternidad de la gloria. Entonces cuando usted realmente va creciendo en el entendimiento, como creció Jerónimo, por ejemplo, se va dando cuenta entonces la profundidad de la palabra, que es una palabra de Dios realmente. Hay algo superior que nos está hablando. No es un libro de historia la Biblia. ¿Se da cuenta? No es un libro que nos narra fábulas o que nos narra leyendas exclusivamente en función literaria. No, es un libro que nos dice la verdad. Eso, no es un libro de ciencia tampoco. Es un libro que nos dice la verdad. Y es una verdad que solamente Dios revela por su Espíritu en su plenitud. Y todo esto se infiere por parte de los buenos intérpretes cuando sus observaciones, sus comentarios, sus acotaciones nos envían directamente a considerar la lectura bíblica desde lo que llamamos habitualmente en términos cristianos, como diría San Pablo, a considerar la Escritura desde el misterio. Desde ese misterio, como dice el apóstol San Pablo, oculto desde tiempos y edades, y que ahora, por la fe, es revelado a los santos. Y que, fíjese, no conocieron, sigue diciendo el apóstol, los sabios y entendidos de su tiempo, los que se decían religiosos, que se decían prácticamente dueños de la interpretación de la ley divina, los que mataron a Jesús, los que enviaron a la muerte a Jesús y tantos otros que a través de los siglos persiguieron a tantos sabios y eruditos cristianos, entre ellos a San Jerónimo. San Jerónimo que tuvo que huir muchas veces de persecuciones, San Jerónimo que fue objeto de calumnias, San Jerónimo que fue cuestionado inclusive teológicamente por otros sabios cristianos, y San Jerónimo que en definitiva, y está a la vista y lo podemos consultar en cualquier momento, las voluminosas obras, la cantidad de material que nos ha dejado el santo. Por manera que este Jerónimo, decimos nosotros, sí, es el campeón, es uno de los campeones de la patrística, ¿no? Sin duda, junto a San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, bueno, todos ellos. Uno que fue también maestro de San Jerónimo, Gregorio Nacianceno. Amigo de Rufino también, un amigo de él que fue también gran exégeta. Todos ellos